Y cuéntanos un poco cuál ha sido tu valoración de lo que ha ocurrido este fin de semana, de lo que había ya como origen de lo que ha sido finalmente ese ataque de Hamás a Israel, esa movilización de 300.000 reservistas por parte de Israel. ¿Cómo has visto lo que ha ocurrido este fin de semana allí? Bueno, lo primero que ha sido es una terrible sorpresa, porque yo creo que ha sido un fiasco gigantesco de los mejores servicios secretos del planeta, que es el Mossad. Entonces, parece ser que no se habían enterado de nada, pero es que adicionalmente todos los sistemas de defensa antiaérea han fallado. Es decir, es como para replantearse que el país que está mayor preparado y en mayor estado de alerta de todo el planeta se la hayan colado por todos los sitios. O sea, les han secuestrado gente, les han matado a gente, les han disparado una barbaridad de cohetes, no misiles, como se está diciendo. Es decir, ha sido una verdadera sorpresa. Y cuando empiezas a escuchar además los signos que aparentemente habían estado recibiendo, signos indirectos de que podría ocurrir algo y que se les ha escapado, que se me escapen a mí, pero que se le escapen a ellos, da un poco de miedo. Ezequiel, muy buenas tardes a ti también. ¿Cómo has visto lo ocurrido este fin de semana? Bueno, respecto a la sorpresa, yo sinceramente no participo de la idea de un ataque sorpresivo y de la incapacidad de los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, de haber determinado siquiera la posibilidad de esto. Para mí, el gobierno de Netanyahu realizó la vista gorda frente a esta situación, aparecía seguramente al tanto, pero como capitaliza políticamente esta situación, convalidó este ataque de manera que ahora parece fortalecido frente a la oposición. Recordemos la enorme oposición contra su reforma al Poder Judicial. Israel ahora, como país en guerra, país atacado, aparece unificado. La oposición ya abandonó sus planteos. Los manifestantes en gran medida fueron llamados como reservistas para participar en esto, con lo cual de fondo aparece ese cálculo político con respecto a la situación, a la cuestión específica de la sorpresa, ¿sí? Más allá de eso, como análisis de estos hechos, ¿no? Para mí aparecen cuatro causas. Bueno, en primer lugar, naturalmente, la ausencia de una solución política tendiente a la creación de un Estado palestino independiente y el sojuzgamiento del pueblo palestino en estas regiones. Eso como contexto inicial. Segundo elemento muy importante, bueno, los cambios geopolíticos a escala global y el acercamiento principalmente de Arabia Saudita, pero también de otros partidos, de otros países del mundo árabe hacia Israel, hacia un entendimiento de camino a la normalización de las relaciones con Israel, lo cual fue rechazado por Hamás, por Hezbollah y por Irán. Entonces, en el cálculo político de Hamás, sin dudas, aparece esto y efectivamente esto determinó inmediatamente un posicionamiento de los países árabes del lado de Palestina, aunque en realidad aparecen del lado de Hamás, porque una cosa el ataque de Hamás y otra cosa la causa por la liberación de Palestina. Dos cosas completamente distintas, las cuales colisionan entre sí, de hecho. Tercer factor relevante en esta cuestión, la disputa interna entre Hamás y la autoridad palestina, ¿sí? Hamás representa la vía militar o la solución, entre comillas, militar a este conflicto, aunque de solución nada. De hecho, entre los ganadores de este conflicto aparecen Hamás y Netanyahu y las fuerzas políticas de la derecha de Israel, con lo cual presenciamos un enfrentamiento entre derechas, entre la derecha islamista del lado de Palestina y la derecha de los
pequeños partidos ultraortodoxos, algunos partidos supremacistas y la derecha del Likud de Netanyahu. Los derechas a ambos lados de esta cuestión, las cuales presentan un punto en común. Ninguna de ellas quiere una resolución política, ¿sí? Ambas realizan una apuesta por un conflicto eterno, por vía militar, securitaria, pero presentan ese punto en común. Y en el caso de Hamas, aparece en disputa Hamas con Fatah, la otra organización política a cargo del gobierno de Cisjordania y formalmente también a cargo del gobierno de Gaza, pero recordemos que Hamas conquistó el poder político por la fuerza en la Franja de Gaza, y claro que frente a una escalada a partir de esta situación, el inicial ataque de Hamas y seguramente y el ya iniciado contraataque de Israel, el cual va a determinar una cantidad de muertos aún mayor que la de Hamas en Israel, todas las muertes condenables naturalmente. Bueno, en esa disputa, claro que los palestinos de a pie van a aparecer galvanizados o van a aparecer, entre los palestinos de a pie van a aparecer simpatías por el partido más belicista frente a un contexto de guerra. Así que esa es la tercera cuestión, Hamas versus la autoridad palestina. Y en cuarto lugar, bueno, lo reseñado en el inicio, el hecho de que esta guerra determina la unidad nacional en Israel, por lo cual desaparecen las protestas contra Netanyahu, desaparecen cualquier suerte de diferencia, oposición, y entonces ahora un país en guerra aparece encolumnado con la política del ultraderechista gobierno de Netanyahu. Esas las cuatro, para mí, las cuatro cuestiones fundamentales de este conflicto. Y con respecto al momento en particular, bueno, sí podemos deliberar sobre el porqué de ahora y no antes, pero en un conflicto no resuelto como este, a menudo podemos presenciar escaladas lamentables de este tipo, con lo cual, sí, en términos generales no podemos aparecer sorprendidos por esto, porque siempre y cuando no desaparezca el conflicto político de fondo y los actores en cuestión aquí no quieren la resolución política del conflicto, vamos a, lamentablemente, aparecer en presencia de este tipo de escaladas terribles con muertes de civiles de ambos lados y con, bueno, lamentables hechos de violencia y condenables todos ellos. Bueno, interesante también la reflexión sobre si realmente les pilló por sorpresa o no al gobierno de Netanyahu lo ocurrido. Eduardo, que también quiero preguntarte a ti por tu opinión sobre lo ocurrido este fin de semana. Pues yo he de reconocer que difiero de lo que acabo de escuchar. Yo creo que sí ha habido una sorpresa. No creo que haya ningún partido político por ultraderechista que se ha definido por sí mismo o por otros sea capaz de poner en riesgo la vida de más de 200 personas de su población y recibir más de miles de cohetes en un solo día. Es decir, esto es como, me recuerda a Pearl Harbor cuando dijeron, es que los americanos sabían que los japoneses iban a atacar y por eso sacaron sus portaaviones, ¿no? Pero querían entrar en la guerra y esa fue una operación turbia, ¿no? Yo creo que no se puede decir eso. Yo creo que a lo mejor a alguna persona le interesaría decirlo en la medida de decir, somos tan listos que no nos han pillado, ¿no? Pero yo creo que sí, que les han pillado, pero con el carrito del helado, y les han dado donde menos esperaban y de la forma en que menos esperaban. ¿Por qué? Porque el concepto de guerra también es algo que está evolucionando y evolucionando muy rápidamente. Es cierto lo que acaba de decir Ezequiel, de que, lógicamente, Netanyahu se va a ver reforzado en la medida que un país agredido siempre, y más Israel, se olvida de cualquier diferencia en cuanto le golpean. O sea, ahí se acaba ya la diferencia. Que puntualmente le viene bien porque tenía el problema de la judicialización de la política, los reservistas que no querían incorporar, tantas otras cosas, ciertamente. Y tal vez ese clima enrarecido haya permitido que hayan perdido el foco en su defensa en algún momento, no lo sé. Pero yo creo que sí ha sido una sorpresa brutal. O sea, ningún país está dispuesto a ver la imagen de una tía violada subida en un jeep con dos tíos pegando tiros, ¿no? O sea, quiero decir, es absolutamente loco. Por otro lado, la solución del problema palestino, la creación de un Estado palestino. Bueno, el Estado palestino se creó el mismo día que se creó el Estado de Israel. Otra cosa es que quisieran fundarlo porque lo que querían es literalmente echarlos al mar, ¿no?
pero está ahí. O sea, se crearon 2 estados, se pueden ver los mapas, un mapa absolutamente demencial, hemos de reconocerlo, pero con 2 zonas claramente diferenciadas, que no se llegó a cumplir nunca, ¿no? Yo creo que nunca ha habido una voluntad por parte de los países árabes que rodean a Palestina, la han mediatizado, la han utilizado para intereses particulares y ahí está. Por otro lado, el hecho de que haya sido este día después del Yom Kippur, bueno, Hezbollah se la tenía jurada a Israel. Quiero decir, como es lógico, quiero decir, son 2 países que están en guerra. A mí sí me ha sorprendido que Netanyahu diga, estamos en guerra. En realidad, el Estado de Israel siempre está en guerra. Siempre está en guerra y esos 200 y pico personas que han cogido son considerados como prisioneros de guerra para ellos. Es decir, actúan en las mismas circunstancias. La negociación con rehenes, etcétera, es un mundo que nosotros no podemos entender muy bien porque es otro tipo de guerra para el que solamente está preparado países como Israel o Estados Unidos, ¿no? En donde son golpes de mano, una guerra simétrica, muy breve, continua, informal, con una tecnología brutal, con utilización de los medios de opinión pública, etcétera, extraordinariamente compleja y que no se estudia en las escuelas militares con la profundidad que se debiera, ¿no? Con todo y con eso, yo creo que Palestina, lo difícil ahora es saber qué es Palestina. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que en el telediario dijeran guerra entre Gaza e Israel. Bueno, podía haber puesto Hezbollah, podía haber puesto Hamas, podían haber puesto Palestina, podía haber puesto muchas cosas, ¿no? Pero me llamó la atención. En realidad Palestina es un país tremendamente fracturado. Al-Fatah, digamos que es el lado más laico de toda la historia. Hamas, ya sabemos a quién obedece, a la voz de Irán. E Irán tiene también una voluntad en un momento en el, no lo olvidemos, Israel está en camino de ser reconocido por el otro gran líder del mundo islámico, que es Arabia Saudí, país sunita, no chiita, y antes de que eso ocurra, yo voy a dar un golpe en la mesa y voy a recordar a todos quién corta el bacalao en este sector del mundo, ¿no? Lo necesitaba dar ese puñetazo encima de la mesa. Y no hay que subestimar a Irán. Irán es un país que está a las puertas del poder atómico. O sea, tiene un ejército muy sofisticado, unos servicios de inteligencia también muy potentes y una presencia en la zona brutal. Con lo cual, pues tengo que diferir en eso. La noticia que has dado me parece lógica. Es decir, que se corte, y yo creo que ya la daban por descontado. Las ayudas de Europa van a desaparecer, por lo menos durante un tiempo. Y la Franja de Gaza vive de las ayudas. O sea que por otro lado tendrán que entrar. Y podemos sospechar por dónde van a entrar otras ayudas, porque desde luego, si no vienen de Europa ni de Estados Unidos, pues habrá otros actores que sostengan aquello. Energéticamente, le cortan la luz. Los judíos dependen de ellos para la luz, para el agua, dependen para absolutamente todo. Entonces, realmente este paso lo tienen que haber medido con mucho cuidado y muy calculado, ¿no? Hay muchísimas variables, pero prefiero que la conversación siga fluyendo y vayan saliendo otros temas. Por supuesto, porque hay muchas y voy a intentar ir estructurándolo un poquito para